Hola, buenas tardes. En esta hora que espero que estemos todos despiertos, yo el primero. Vamos a tener, como tenemos poquito tiempo, vamos a intentar ser bastante sintéticos de esta presentación a la limón, ¿no? De cómo nació esta criatura. Esta criatura nace dentro de un proyecto que se llama Rehabilitación Ciudadana y es fruto de la colaboración de la sociedad civil organizada para lograr los objetivos de desarrollo sostenible, concretamente el 11 de ciudades eficientes, y también, una cosa que nos gusta mucho decir, cumplir también con el objetivo estratégico número 2 de la Agenda Urbana, que habla precisamente de la revitalización de las ciudades y concretamente una de las herramientas fundamentales es la rehabilitación. Esto empieza a surgir desde el movimiento vecinal en el 2019, en una asamblea que se hizo en Cáceres. Abrazamos los principios de los ODS y sobre todo en tres componentes fundamentales: la cohesión social, la sostenibilidad ambiental y la participación vecinal. Esto no es un tema baladí, porque recordamos el debate que ha habido con los ODS y también con la agenda urbana, su viabilidad y si verdaderamente sirven para lo que tienen que servir, ¿no? Nosotros lo vimos enseguida claro. Entonces, curiosamente, la Fundación Europea para el Clima se puso en contacto con nosotros y con el CESCAE porque les gustaba. El CESCAE también estaba haciendo unas propuestas muy interesantes. Les gustaba nuestra forma de trabajar y sobre todo los planteamientos que teníamos. ¿Qué es lo que hicimos? Pues lo primero que hicimos fue una reunión a la limón entre los arquitectos y los representantes vecinales en Zaragoza. ¿Y por qué Zaragoza? Porque da la casualidad que tanto Elvira como yo somos de Zaragoza y ya había habido experiencias de trabajo con el Colegio de Arquitectos entre el movimiento vecinal y el Colegio de Zaragoza y el Colegio de Arquitectos. Y había proyectos de rehabilitación en la ciudad. Hay que decir que el planteamiento que tenemos no es un planteamiento para los Next Generation, va a más. Los Next Generation se acaban, pero nosotros lo que pretendemos es que haya una cultura de rehabilitación. La guía, en esa tormenta de ideas entre arquitectos y vecinos y vecinas, vecinas y vecinos que representaban asociaciones vecinales con distritos con mucha necesidad de rehabilitación y que sabían las necesidades que había y cómo pensaban las comunidades de propietarios, hicimos una tormenta donde salió el índice de la guía. O sea, el índice es fruto de ese debate. Evidentemente corregido, hubo creo que 4 versiones de la guía hasta que acertamos y sobre todo lo que se hizo es emplear un lenguaje muy sencillo y que sirviera para todos los actores que tienen que hacer algo con el tema de la rehabilitación. Desde los técnicos, evidentemente los vecinales, presidentes y presidentas de comunidades, otros técnicos y técnicas que también trabajan en el tema de la rehabilitación y también para, digamos, determinados políticos que desconocían la realidad de lo que significa o lo que implica rehabilitar. La guía es muy sencilla. Voy a pasar a Elvira, que os explicará un poco los pasos, porque la guía está estructurada como el camino hacia la rehabilitación y lo explica mi compañera Elvira. Gracias, Manolo. Bueno, como comenta Manolo, el origen de la guía está en las necesidades de la población, ¿no? Lo que nosotros tratamos es de responder con un lenguaje sencillo a las dudas, las inquietudes, a las confusiones que detectamos en estas reuniones vecinales. Consensuamos con la Confederación Estatal Vecinal y con la Red de Oficinas de Apoyo a la Rehabilitación, porque no olvidemos, desde el Consejo Superior de Colegios de Arquitectos, en los colegios de arquitectos se han puesto en marcha unas oficinas de apoyo a la rehabilitación para abrir los colegios a la población, a esta resolución de dudas con respecto a rehabilitación y ayudas. Entonces teníamos una red, una visión bastante amplia, ¿no?, territorial, tanto social como técnica.
Y bueno, lo que queríamos era esto, responder, no tanto hacer una pedagogía directa de qué es la rehabilitación, tenéis que rehabilitar, sino, bueno, vamos a ir desde las necesidades de la población hacia, bueno, apoyando con todo nuestro conocimiento técnico, riguroso, para resolver todas estas cuestiones. Entonces, fruto de esta colaboración y de estas reuniones, se publica esta guía vecinal de rehabilitación. Se publican también unos trípticos resumen de las ideas clave que ahora os contaremos y también se publicaron unos trípticos resumen de las ayudas en el primer momento de los fondos Next, bueno, ese hueco había que llenar, y un vídeo de cómo rehabilitar paso a paso. Y bueno, y ahora veréis por qué también estos documentos, ¿no? Nosotros, aparte en la guía, aparte de responder a cuestiones muy concretas, ¿no?, que fuimos detectando que estas comunidades de propietarios, estos vecinos y vecinas, tenían como dudas, ¿no?, esas dudas técnicas, jurídicas, económicas. Bueno, aparte de responder a cosas muy concretas, hay 3 ideas clave en la guía que creemos que no hay que parar de transmitir, porque además una de las cuestiones que hemos detectado en todas estas reuniones es que tenemos que consensuar mensajes muy básicos, muy claros, todo el sector, y transmitir estos mensajes para lograr generar esta cultura de la rehabilitación y esta confianza que a día de hoy, no nos engañemos, aunque todos los que seguramente y todas las que estamos aquí creemos y confiamos, la población y nosotros mismos en nuestras comunidades de propietarios, pues puede que no seamos esos, ¿no?, ahora hablábamos, esos vecinos líderes que impulsemos la rehabilitación, porque hay muchas dudas y mucho desconocimiento. Ideas clave de la guía. La primera es la visión global del edificio. Por muchas, ¿no?, desde Europa incluso hemos recibido esta visión parcial de lo energético, o nos ha ido también a temporadas, ¿no?, la accesibilidad. No podemos perder la visión global de la rehabilitación. Hay una idea clave que es que detectamos en estas reuniones: las comunidades de propietarios sí que reforman, lo que pasa es que lo hacen mal. No, pero no paran de reformar. Es decir, una comunidad de propietarios, el hablar de es que tenemos que convencerles que rehabiliten. No, oigan, es que están ya rehabilitando. Es que les llegan las derramas inesperadas por cuestiones de cambios de normativa, por cuestiones de emergencia, por una IT no superada. Esos momentos van a llegar, los edificios se deterioran. Entonces, lo que queremos es que lo hagan bien y que planifiquen y que sepan a dónde quieren llegar. No que cuando salgan unas ayudas nos inventemos un proyecto. No. La primera idea es que hay que mantener una visión global del edificio, rehabilitaciones globales y planificadas frente a reformas parciales y desordenadas, ¿no? Bueno, se recoge que son todas estas cuestiones que hablamos cuando hablamos de conservación, de accesibilidad, de eficiencia energética, ¿no?, que hablamos cuando hablamos de globalidad, y cómo es posible contar con profesionales cualificados para que realicen estos diagnósticos previos. Luego ya ejecutaremos parcialmente o ya ahorraremos, ya veremos cuál es el momento adecuado o cuando salgan ayudas, pero tengamos un buen plan. La segunda idea es transmitir los beneficios de la rehabilitación. Ya contábamos, como en muchos otros campos, con guías técnicas, incluso esta guía ciudadana de impulso a la rehabilitación por parte del Observatorio 2030 del CESCAE, muy interesantes, y lo que hicimos, bueno, fue trasladarlas a un lenguaje más sencillo, coger las ideas más básicas y transmitirlas, ¿no?, a través de la guía. Pues bueno, cuestiones también que vemos que es importante que la población conozca, porque si están informados y saben lo que se puede conseguir a través de la rehabilitación, lo van a exigir. Van a pedir que la rehabilitación también mejore su salud. Saben que aumenta el valor de su casa, que mejora la habitabilidad, la posibilidad de mejorar la eficiencia energética, ahorrar en facturas, tener un edificio habitable y accesible y cuidar el medio ambiente. Pero esta visión global de los beneficios de la rehabilitación también vimos que era un tema fundamental. Y la tercera idea clave es transmitir un paso a paso de la rehabilitación. Aquí nos lanzamos. Esto es, bueno, puede tener sus puntos discutibles o no, lo contrastamos y creímos que era importante que existiera un paso a paso, aunque luego cada situación es particular, lo sabemos, que no es, puede que de repente que estemos en una situación empecemos en el paso 4 o empecemos en el paso 2, pero sí tiene que existir una lógica de trabajo, de diseño,
de a dónde vamos primero. Primero tenemos un proyecto, luego planificamos o diseñamos la financiación, después vamos a trabajar con las empresas constructoras, comparamos presupuestos. Esto que puede ser tan evidente para el mundo más técnico, no lo es para la población en general. Y van, ya lo sabéis, muchas veces directamente a una empresa constructora a decir, ¿me puedes arreglar esto? Y se cambia además el peso de las responsabilidades, bueno, no es la forma lógica, ¿no?, de trabajar en esto. Transmitimos este paso a paso con por eso existe un vídeo donde cogemos un caso real, ese vídeo que habéis visto, Rehabilitar paso a paso, transmitíamos este mismo paso a paso, pero mediante un ejemplo real. Y bueno, simplemente tampoco me voy a detener más con estas ideas clave y hablando de que también se explican cuestiones muy concretas, pues os enseño lo que es el sumario de la guía. Primero el ámbito de aplicación de la guía, todo esto surge para trabajar para cuadros vecinales, pero lo cierto es que la guía ha tenido mucho más recorrido y los trípticos también son trípticos que se generan con esa posibilidad de repartir en una comunidad de propietarios, ¿no? Porque muchas veces necesitamos como una figura que nos dé cierta seguridad. Y un documento, ¿no?, que sabes que está avalado por la Confederación Estatal de Asociaciones de Vecinos y el Consejo Superior de Colegios de Arquitectos, pues bueno, te da cierto rigor frente a la comunidad de propietarios, ¿no? Entonces, el poder trabajar con estos documentos base detrás que cualquiera puede coger la página que le interese y trabajar con ella, ¿no? Todo esto que os cuento de los beneficios de rehabilitación, también la diferencia, ¿no?, de mi vivienda, mi edificio, mi barrio, como la rehabilitación va mucho más allá. En realidad, de lo que hay que hablar es de regeneración urbana, pero bueno, todo esto de una manera muy sintética, ¿no?, hemos tratado de transmitir a través de la guía. También, ¿no?, lo que pueden ser estos detonantes de la rehabilitación, pues reformas parciales cuando surgen problemas, ¿no? Detectamos como tres posibles detonantes, ¿no?, de una rehabilitación. Pues una urgencia, ¿no?, el enfoscado de la fachada se cae. Una humedad que nos está descalzando la cimentación. Bueno, eso es un problema, ¿no? Entonces, eso puede ser un detonante. En otras ocasiones nos obliga una norma, puede ser otro detonante. Todos estos son puntos donde podemos enganchar para decir, oye, hagamos un diagnóstico global. O cuando existe una necesidad, que suele ser lo más complejo, porque las necesidades son diferentes dentro de las comunidades de propietarios. Pues el del cuarto no puede subir, pero resulta que el del primero acaba de tener un hijo y no tiene dinero, ¿no?, Entonces, bueno, son los puntos más complejos. Luego también se explican los documentos que todos que manejan las comunidades de propietarios y llevan un lío tremendo: la ITE, certificación energética, informes de evaluación del edificio, libros del edificio, ¿no?, pequeñas explicaciones de estos documentos para diagnosticar y conocer, y también la rehabilitación en 10 pasos y luego pues tipos de acuerdos. Incluso nos atrevimos a hablar de costes, ¿no?, que esa pregunta salía siempre, pero ¿y esto al final cuánto me va a costar? Bueno, pues hay también ciertos cálculos que son interesantes, ¿no?, para poder hablar de los costes para una comunidad. Y por último, nos parecía importante, y además esto siempre lo pensamos, ¿no?, que bueno, esto es un trozo de papel, puede tener información interesante, ¿no?, que nos resulte, nos responda a suficientes cuestiones, pero seguramente no. Y creemos que la cuarta idea clave es que la rehabilitación necesita de un acompañamiento. No podemos dejar a las comunidades de propietarios ni siquiera una vez terminan la rehabilitación. Hay que acompañar antes, durante y después. Y en ese sentido, pues bueno, gracias a la red de oficinas de apoyo a la rehabilitación que vamos intentando mantener, mejorar, ¿no?, en los colegios de arquitectos y bueno, y también a una siguiente fase que será también con entidades vecinales, pues bueno, queríamos que estos espacios estuvieran enlazados con la propia guía. Entonces, al final de la guía hay un código QR que lleva a una página web, que es la página web de la red de oficinas de apoyo a la rehabilitación del Consejo, y hay un mapita donde se puede ir pinchando la oficina más cercana, y hemos intentado siempre que haya una información con personas detrás. Es decir, que tú leas pues, que está de Daniel en la oficina y está de 9 a 1 los lunes y los jueves, ¿no?, y tienes un teléfono y un correo.
bueno, esto es lo que tratamos de hacer, ¿no? Y estamos intentando luchar porque trabajar porque sean espacios permanentes de apoyo a la ciudadanía. En este momento hay 37 puntos de atención, 27 oficinas abiertas, ahí faltan algunas en este mapita, pero bueno, tenemos datos, también hemos ido viendo datos anuales, pues en el 23 casi 27.000 consultas se atendieron, pues fijaos la diferencia con el 22 y sacaremos a final de año pues los datos del 24. Como os digo, detrás hay personas y esto ha sido la primera fase que terminamos ya en julio con unas conclusiones. Hemos ido presentando esta guía vecinal en distintas ciudades, generábamos debates, después íbamos tomando notas de lo que iba saliendo también en esos debates y bueno, hicimos un documento de conclusiones para recomendaciones a las administraciones públicas y que entregamos en julio de 2024 y esta primera fase, que tiene estas más de 3.000 guías editadas, 6.000 folletos repartidos. Si luego queréis, si alguien está interesado en la guía, aquí tenemos más, os podemos facilitar y, como digo, presentaciones por múltiples ciudades. Y ahora tenemos la siguiente fase que nos hace también muchísima ilusión porque lo que queremos es trabajar ahora con población. Es decir, hemos hecho presentaciones institucionales, aquí nosotros os contamos esto y seguramente nada os suena extraño, ¿no? Bueno, pues las cosas se entienden, pero no todo el mundo maneja nuestro lenguaje técnico, que aunque nos parezca que no lo usamos, siempre lo usamos. Y lo que queremos es conseguir trabajar estas ideas globales a nivel de asociaciones vecinales. Vamos a hacer cuatro ciudades piloto. ¿Quieres terminar, Manolo? Bueno, con todas las ideas que se recogieron en todas las presentaciones que os hemos enseñado, en las cuales participaron más de 400 personas, con todo eso nos dimos cuenta que había que dar otro salto cualitativo, ¿no? Entonces, se decidió hacer pruebas piloto en 4 ciudades de carácter medio: Zaragoza, Valladolid, Málaga y Getafe, de medio grande, y concretamente en determinados distritos donde hubiera, o barrios donde hubiera una asociación vecinal con estructura y una oficina de rehabilitación, y que se hubiera presentado la guía y que hubiera digamos, un ambiente favorable a la rehabilitación y que encima hubiera un ente administrativo que potenciara la rehabilitación oficial. Esta fase la vamos a iniciar ya. Bueno, hemos tenido la primera reunión en Zaragoza, luego va a ser Valladolid, Málaga y por último Getafe. La idea es que haya un punto de información donde los cuadros vecinales puedan asesorar sencillamente a las comunidades de su entorno y, evidentemente, luego trabajar con la oficina. Y la idea es empezar a detectar también la problemática in situ, porque lo que queremos es que haya lo que nosotros denominamos cultura de rehabilitación. O sea, que se asuma que hay que rehabilitar el edificio porque lo tienes en malas condiciones. Y esa cultura tiene que permear. No puede ser que a golpe de pito se diga hay que rehabilitar. Y entonces esos puntos de información con cuadros vecinales preparados durante este año, con la ayuda, el patrocinio también de la Fundación Europea para el Clima, que por cierto estamos muy agradecidos porque se han fijado en nuestro proyecto. Y yo quiero recalcar, para finalizar, que nosotros estamos así cumpliendo nada más y nada menos con 2 objetivos, ¿no?, de los ODS. El 11 de ciudades por el clima y segundo el 17, que es alianzas de la sociedad civil con las administraciones para conseguir esos objetivos. Y luego el último de la agenda urbana española y europea, que es el objetivo número 10, que es la nueva gobernanza y la participación de la sociedad civil para conseguir los objetivos de la agenda. Y en eso estamos los arquitectos y los vecinales y con una fundación medioambiental de las potentes para ver si conseguimos esos objetivos. Muchas gracias.
Buenas tardes a todos. Yo os voy a explicar, más que la guía en sí mismo, un poco el contenido del estándar y os voy a hacer unas referencias de lo que contiene la guía, que en esencia son los procedimientos y las formas para poder justificar el cumplimiento de los requisitos técnicos que contiene. El estándar analiza 16 aspectos del edificio y su entorno que guardan relación fundamentalmente con la eficiencia y con la calidad. El objetivo es obtener viviendas eficientes y saludables, ¿vale? Al agruparlo en áreas temáticas es por ir teniendo claro en qué aspectos nos vamos centrando. Cada uno de estos aspectos, hay que analizar una serie de requisitos técnicos, en algunos casos unos, en otros casos varios. Los vamos a ir viendo y lo vamos a ir viendo de forma paralela. Esta mañana el consejero nos ha dicho un poco cuáles han sido los principios que han inspirado este sello, ¿no? Que son la sencillez, la viabilidad y el rigor. Por esta razón, al finalizar las obras, se van a realizar ensayos y mediciones de forma que podamos tener una verificación. 11 de los aspectos que se van a evaluar guardan relación directa con regulación europea. Esta mañana se ha hablado mucho de taxonomía, pues vais a ver que este estándar se apoya en los requisitos técnicos de taxonomía para las promociones inmobiliarias y también en los indicadores de levels. Además, hay otros 5 aspectos que lo que buscan es reconocer prestaciones adicionales o mejoradas para los usuarios de las viviendas. Estas prestaciones adicionales o mejoradas guardan mucha relación con el código técnico porque lo que se ha buscado también es estar en línea con todas aquellas normas que ya regulan nuestro quehacer. Bien. Taxonomía, se ha hablado muchísimo esta mañana, no me voy a extender más, es una herramienta para clasificar las actividades y esta clasificación se realiza en base de una serie de requisitos técnicos que hay que cumplir. Levels no es una regulación, es un marco de indicadores para evaluar edificios sostenibles. Bien. Sí que quiero decir una cosa que sí que se ha dicho, pero muy rápidamente esta mañana, y es que la taxonomía europea hasta la fecha solamente está desarrollada en los aspectos ambientales. En los aspectos sociales tenemos un borrador que, como bien se ha apuntado, va a ser difícil de cumplir. El estándar recoge los criterios ambientales, pero como pretende ser un aspecto completo, 360, que analice no solamente la parte ambiental, sino también el efecto que tiene sobre las personas y los efectos económicos, pues se apoyan los indicadores de levels para dar esa visión de sostenibilidad de las 3 patas, ¿no? El planeta, las personas y lo que llaman los americanos el profit, o lo que es el beneficio económico, los costes económicos que tienen los edificios. Bien. Aquí tenéis los 7 bloques de contenidos. En cada caso hay un conjunto de aspectos que se evalúan, como os he dicho antes, en unos más, en unos menos, y esos aspectos también se evalúan en base a uno o varios requisitos. Como ya hace nuestra normativa, nuestro código técnico y también hace la propia taxonomía, evidentemente los requisitos técnicos se adaptan al tipo de intervención. A la obra nueva le podemos pedir muchas cosas, pero la renovación de los edificios suele tener más limitaciones y más dificultades. Por lo tanto, de la misma forma que hace el código técnico y que, repito, también hace taxonomía, las renovaciones tienen pues, unos requisitos, vamos a decir, que un poco aminorados. Empezamos con el primer bloque, uso eficiente de los recursos energéticos. Como podéis ver, la obra nueva tiene 3 aspectos que se evalúan, en la renovación solo uno, pero también los requisitos son diferenciados. El primero de los requisitos es la reducción del consumo de energía primaria total. Es algo que ya nos limita el código técnico en el DBH 0. Nosotros nos vamos a apoyar en el código técnico y lo que se le va a exigir a la obra nueva es que mejore en un 10% lo que le corresponda por código técnico, que se asigna en función de la zona climática en la que se encuentre el edificio. A los edificios existentes, que a veces se escapan un poquito del código técnico, el estándar les va a exigir que cuando menos cumplan con lo que el código técnico marca.
Y el procedimiento para obtener el consumo de energía primaria total es el mismo que utilizamos en el código técnico. Por lo tanto, es algo que intenta simplificar el trabajo de los técnicos y tener unos procedimientos pues, iguales para todos. ¿Qué sucede con los edificios nuevos? A los edificios nuevos les vamos a pedir que hagan ensayos de estanqueidad y termografías, ¿vale? Pero solo en el caso de promociones de más de 5.000 metros cuadrados construidos. ¿Por qué? Porque se analiza la relación coste-beneficio. Las grandes promociones tienen más facilidad para incluir en sus presupuestos de control de calidad estos ensayos. Se trata de hacer el test blow door, que a muchos os sonará, que es preceptivo en el estándar Passive House, y en el estándar Passive se exige un valor determinado de renovaciones hora. Aquí no se va a exigir un valor determinado. ¿Por qué? Porque lo vais a poner vosotros cuando hagáis la certificación energética del edificio. De ahí que se exija analizar toda esta parte de eficiencia energética por el procedimiento general. Vosotros indicaréis el nivel de estanqueidad de vuestro edificio y lo justificaréis en el DBH1 conforme al cambio normativo del año 2019. Bien. Los ensayos se harán según pues las normas. En el caso de las termografías, sabemos que está en preparación una nueva normativa, pues bueno, ya se indica en la guía y se explica. Si el número de renovaciones hora que obtengamos cuando hagamos el ensayo no se corresponde por exceso con lo que hemos planteado en el anterior requisito, deberemos modificar ese valor de infiltraciones y volver a recalcular y deberemos de garantizar que estamos cumpliendo. Por lo tanto, sí que recomendamos desde la guía, aparte de tomar una serie de prevenciones de cara a la realización de esos ensayos, que analicéis los puntos críticos, como son montajes de ventanas, juntas de sistemas constructivos y que toméis prevenciones para que cuando vayamos a hacer el ensayo las cosas salgan como las hemos previsto inicialmente. También en el caso de edificios de más de 5.000 metros cuadrados construidos se va a solicitar el cálculo del potencial del calentamiento global. Ya nos han dicho, y en el anexo 3 de la nueva Directiva de Eficiencia Energética ya se da el mandato a los Estados miembros para que articulen y desarrollen un procedimiento para el cálculo de este indicador. Y además se dice explícitamente que sea según el indicador 1.2 de Levels, que es cálculo de potencial de calentamiento global. ¿Qué es eso, no? Yo sí que os he oído esta mañana, porque estaba sentada por el público, pues que no teníais muy claro de qué iba. Bien. El cálculo, el potencial de calentamiento global, lo que hace es medir el volumen de gases de efecto invernadero que emitimos los edificios fundamentalmente como consecuencia del consumo de energía, aunque hay otra serie de actividades que también emiten gases de efecto invernadero, pero son menores. ¿Qué es lo que está sucediendo? En la unidad de medida son los kilogramos de CO2 equivalentes, ¿de acuerdo? Los gases de efecto invernadero son muchos y el CO2 es el menos malo de todos, aunque es el más abundante. Y es muy dañino en la atmósfera, pero es muy beneficioso cuando está, por ejemplo, fijado en el terreno. A los que os toque enfrentaros, o nos va a tocar en breve a todos, pero en relación con este estándar, veréis que hay que calcular 3 indicadores. El PCA fósil, el PCA biogénico y el PCA LULUC o de la Tierra. Pues ahí veréis que hay potencial de calentamiento global que resta, que es positivo y que es muy interesante. Solo quiero que os quedéis con esa idea. Cuando empecéis a conocer más del tema, pues iréis viéndolo. ¿Cómo se calcula el potencial de calentamiento global? Bueno, y una cosa. Nosotros, las directivas de eficiencia energética hasta ahora hacían incidencia en calcular justamente el potencial de calentamiento global, pero solo en la fase operativa, como consecuencia de los sistemas de climatización y de refrigeración. Una de las cosas que se ha venido notando es que a medida que hacemos edificios más eficientes van reduciendo esas emisiones, pues resulta que tenemos otro CO2 equivalente, que es el que se denomina embebido, que forma parte, que se encuentra en los materiales como consecuencia de los procesos de extracción, transporte, fabricación, montaje, mantenimiento, sustitución, pues vemos que ese CO2 resulta que va y aumenta, con lo cual, que venimos ya de unas experiencias en las que queriendo hacer muy bien las cosas en un campo nos damos cuenta de que la liamos en otro, pues es que la directiva de eficiencia energética, que normalmente era algo de los ingenieros, que era algo que afectaba solo al RITE, pues resulta que va a empezar a afectar y afecta al código técnico
y a los materiales, a los procedimientos de mantenimiento y de construcción, es decir, que empieza a ser ya un campo compartido entre lo que es la pura ingeniería y la arquitectura. Quería deciros esto para que os resulte más sencillo a todos entender qué es lo que se está pidiendo, sobre todo porque viene. ¿Cómo se calcula? Pues se hace haciendo un análisis de ciclo de vida, que muy bien nos han explicado esta mañana, que al final no deja de ser una contabilidad de los kilogramos de CO2 equivalente en las distintas etapas del ciclo de vida de un edificio, que no solamente es la fase operativa, la fase de uso. Hay una fase en la que producimos los materiales, hay una fase en la que construimos el edificio. Es verdad que temporalmente son mucho más pequeñitas, mucho más limitadas que la fase de uso, que dura por defecto 50 años, y una fase de fin de vida en la cual desmontamos y a ver qué hacemos con esos materiales que acabamos de desmontar y que es muy importante y que, como veremos, el sello también valora en conceptos de circularidad, que yo creo que es una de las cosas en las que más vamos a tener que trabajar en los próximos años. El indicador 1.2 de Levels, aunque os suene muy extraño, es un gran aliado, porque las personas que lo han elaborado yo creo que son muy conscientes de la problemática que es realizar un análisis de ciclo de vida. Todavía no tenemos mucha información, no tenemos mucho conocimiento, de ahí que nos estén proponiendo unos alcances simplificados. Como os he dicho antes, ya estáis calculando los kilogramos de CO2 equivalentes que corresponden a uno de los módulos de la fase de uso de vida, y Levels nos propone un alcance simplificado en base a lo que realmente podríamos estar haciendo ahora mismo ya en relación a este asunto. No tenemos que hacer el ciclo de vida completo de los edificios ahora mismo. Sí que tenemos que evaluar lo que tenemos marcado en azul, que es la fase de producción y la fase de uso operativo, consecuencia de todos los sistemas técnicos que funcionan en los edificios. Y alternativamente nos deja elegir entre el módulo de reposición o sustitución en la fase de uso o qué es lo que sucede final de vida con los materiales. Y para eso nos da una serie de indicaciones, una serie de herramientas y de referencias que vienen recogidas en el indicador y que nosotros en la guía lo que hemos hecho ha sido simplificaros un poco la lectura, marcar los elementos más esenciales de cara a que se pueda poner en práctica al nivel que requiere el estándar de calidad y que está requiriendo también de momento la taxonomía. Bien. Uso eficiente del agua. No me voy a parar mucho porque esto es muy sencillo, ¿no? Se establecen dos requisitos. Uno es reducción del consumo de agua en los aparatos sanitarios y el otro es detección y prevención de las fugas. Por igual, en ambos casos renovación, pero también siempre dependiendo del alcance. Vale. La reducción de consumo de agua supone una limitación de los caudales de los aparatos situados, en este caso, solo en las zonas comunes. En concordancia con el Código Técnico, se deja fuera los espacios privativos interiores de la vivienda. Los usuarios pues, pueden decidir incorporar elementos reductores o realmente abrir y cerrar los grifos un poco en función de cómo lo necesiten, ¿no? El proyecto debe de prescribir en esas zonas comunes, cuando las haya, dispositivos que cumplan o mejoran el estándar. Para eso existe, aunque quizá no sea muy conocido, un distintivo a nivel europeo, el White Label, el cual nos evalúa los distintos aparatos sanitarios y les va dando una etiqueta e informa. En la guía hacemos referencia a este sistema que es europeo y que es público, que podéis consultar y que cuando lo consultéis veréis que ahí están todos los fabricantes habituales que nosotros prescribimos en nuestros proyectos. No vamos a decir marcas, pero todos tienen distintos dispositivos de eficiencia y que permiten cumplir, con lo cual se puede prescribir a nivel de proyecto. Al finalizar las obras se realizarán ensayos de medición de estos caudales, por lo tanto pues, tenéis que atarlo desde proyecto para que las cosas salgan correctamente. Detección y prevención de fugas. Se va a pedir, en primer lugar, que haya una sectorización muy clara de las redes de agua. Ya nos lo pide el Código Técnico, pero en este caso el estándar lo que va a solicitar es que haya una documentación técnica, gráfica, en la cual sean fácilmente identificables cuáles son las sectorizaciones que se han planteado y dónde se encuentran las llaves de corte. Y además que se coloquen dispositivos para detectar fugas en la red. Yo personalmente en mi comunidad teníamos un problema de fuga de agua, no sabíamos lo que era.
un depósito estaba perdiendo, estábamos filtrando muchísima agua y hasta que no ha reventado y salió por el garaje no lo pudimos detectar. Entonces, es un problema tremendo, es una lástima que sea un agua absolutamente desaprovechada, que además a saber lo que ha estado haciendo en los cimientos, y esto es importante colocarlo. Existen dispositivos de detección y corte, aquí no se va a pedir que corte, sino en la guía se explica los requisitos de estos sistemas. Tienen que enviar una señal. ¿A quién? Pues a la persona, empresa, que lleve el mantenimiento del edificio para que a la mayor brevedad acuda, identifique y sectorice el edificio. No vamos a dejar sin suministro a las viviendas porque un depósito esté perdiendo agua. Si la renovación no alcanza las redes de agua, evidentemente este requisito se anula. Y aquí viene una parte que a lo mejor os resulta un poco compleja de entender, ¿no? Que es la parte de edificios resilientes y durables, que tiene 3 requisitos y en el caso de la renovación efectivamente se evaluarán en función del alcance. Esta es una parte importante, guarda mucha relación con la circularidad de los edificios y con la adaptación al cambio climático. Como podéis estar viendo, que estaréis leyendo un poco los criterios que son, se nos va a pedir que hagamos una evaluación de riesgos, unas soluciones de adaptación a los riesgos que identifiquemos en función de la promoción concreta y de su ubicación y que hagamos edificios flexibles, fácilmente adaptables y desmontables. Bien. Me interesa sobre todo que entendáis lo que subyace bajo estos 3 requisitos, ¿no? El objetivo es tener edificios capaces de afrontar los cambios en el clima sin menoscabo de las condiciones de confort de sus ocupantes. Que los edificios también sean capaces de afrontar cambios en las formas de uso, en las formas de vida, con pequeñas intervenciones, sin grandes reformas. Y además que los edificios permitan hacer reparaciones y sustituciones sencillas y recuperar la mayor parte de los materiales que se han empleado al final de su vida útil. ¿Por qué? Porque tenemos que empezar a despojarnos del concepto de residuo, de construcción o de demolición. Lo que nosotros entendemos como un residuo puede ser la materia prima de otros y se puede utilizar bien dentro de la propia construcción de los edificios o se puede llevar a otros ámbitos y con eso lo que vamos a evitar es seguir con las tasas de extracción de materias primas que, bueno, pues tarde o temprano el planeta es muy grande, pero el planeta se va a terminar agotando. De hecho, ya hay materias primas que están agotadas. Bien, entro un poquito a ver cada uno de esos requisitos que pueden ser un poco los que más os despisten. Evaluación de los riesgos climáticos y soluciones de adaptación, van de la mano. A lo mejor no sois conscientes, pero vosotros ya estáis haciendo evaluaciones de los riesgos climáticos en los edificios, pero los estáis haciendo desde la perspectiva de la seguridad y del confort. Estáis analizando en función de la ubicación concreta de vuestro edificio, pues cuál es la carga de nieve, cuál va a ser la presión de viento para dimensionar los edificios y que sean capaces de afrontar esas situaciones. Estáis analizando también el régimen pluviométrico para dimensionar todas las redes de evacuación. Estáis analizando también las condiciones térmicas para hacer que los edificios sean confortables y entre la parte que quitamos de demanda, porque aislamos muy bien los edificios y la potencia que le metemos a las instalaciones, pues que los edificios sean confortables. O sea, ya lo hacéis, a lo mejor no sois conscientes. ¿Desde qué perspectiva tenemos que hacer esa evaluación ahora? Pues desde la perspectiva de que el clima es cambiante. No vamos a entrar a evaluar por qué, pero el clima vemos que está cambiando. El efecto más claro y que va a ser transversal a todas las promociones seguramente sea el aumento de las temperaturas. Desde Copernicus, que es un poco la agencia que aglutina todas las agencias meteorológicas de la Unión Europea, ya están viendo que la temperatura media a nivel europeo está aumentando desde los años 60 y la EMET, que creo que tenemos uno de los mejores servicios de meteorología de Europa, pues todos los años nos informa de muchísimas cosas, entre ellas lo que son las anomalías climáticas, que es el gráfico que tenéis ahí. Como podéis ver, si en los años 60-70 los veranos eran muy fríos, pues ahora los veranos tienen anomalías climáticas que son fenómenos un poquito extremos, pero desde el punto de vista inverso. Bien, nuestros diseños tienen que pensar en esto. ¿Tienen que cubrir las necesidades futuras? No.
tienen que prever lo que dentro de 20, 30 años pueda ser necesario y facilitar que su incorporación al edificio sea sencilla. En muchos casos, por ejemplo, dejar previstos patinillos generosos, dejar previstos refuerzos en estructuras, si tuviéramos que implementar equipos. Otros aspectos los veremos porque este requisito 6 y 7 guarda mucha relación con el 15, que ya directamente se dan unas pautas de cumplimiento para combatir lo que se conoce como efecto islo de calor, que hay determinados lugares donde realmente no se produce el fenómeno, pero hay otros en los que realmente la temperatura que se tiene en el entorno próximo de las viviendas es muy elevado, y yo creo que todos estamos asistiendo a la proliferación de equipos de aire acondicionado en verano en latitudes que hace 10 años jamás habríamos pensado que fuéramos a tener, con el problema de que eso es algo que se retroalimenta, porque la aparición de tantos equipos de refrigeración aumenta más la temperatura, además de generar un ruido realmente, por lo menos para mí, insoportable, ¿no? Seguimos. Edificios flexibles, fácilmente adaptables y desmontables, guarda relación con lo que hemos visto, y podemos analizarlo a través de una norma ISO. El Instituto Valenciano de la Edificación ha sacado una herramienta maravillosa como consecuencia de los fondos Next Generation, porque esto es algo que junto con la gestión de los residuos de la construcción se ha establecido para conceder los fondos en el sector de edificación, pero también nos da la opción, y esto es taxonomía, de utilizar levels 2.3 y 2.2. Han sido dos requisitos que se han mejorado mucho en este año 2023, y en la guía tenéis unas tablas y unas matrices sencillitas para hacer una pequeña ponderación y evaluar el nivel de circularidad de nuestros edificios. Voy rápido porque me queda y todavía... Aquí tenéis los aspectos que evalúan estos indicadores y que un poco hemos intentado masticaros, desmenuzaros y haceros de sencilla comprensión y de sencilla aplicación en la guía, con los requisitos técnicos, los aspectos de diseño que hay que evaluar y un poco la ponderación que tienen. Gestión responsable de la obra, nos van a hablar ahora de ello, ¿de acuerdo? Ya lo hemos visto en los Next Generation, el 70% en peso de los residuos de construcción tienen que prepararse para la reutilización, el reciclado o la valorización, y debemos de aplicar el protocolo de gestión de residuos. Nos van a hablar, con lo cual esta parte, que es gestión responsable de la obra, me la salto porque tenemos luego 20 minutos para verlo. Salud y bienestar, esto es lo más importante. Realmente todo esto que hacemos es por y para las personas. Estamos en el ámbito de la vivienda, bueno, pues concedemos mucha soberanía al usuario y solamente vamos a analizar 3 aspectos. Si estuviéramos en otra tipología de edificios, oficina, escolar, bueno, pues se evaluarían muchos más aspectos. Aquí vamos a hablar de 3 cuestiones. La primera, protección de la salud de los ocupantes. Hemos descubierto que algunas familias de productos que utilizamos en construcción pues, son potencialmente peligrosos para la salud de las personas. En concreto estamos hablando de los compuestos orgánicos volátiles y los formaldehídos. Estos productos, estas sustancias, se encuentran en unas familias muy determinadas de productos de construcción, como son las pinturas, barnices, placas, aislantes, etcétera, y realmente tenemos que limitar su contenido. Francia ya tiene regulado un sello, que es este sello que tenéis aquí, en el cual obliga a que todos los productos de construcción se analicen en su composición y les otorga un sello. Bien, al finalizar las obras se harán ensayos de calidad del aire, pero nosotros desde luego desde el proyecto tenemos que preparar sobre todo estas familias de productos para dar unos valores adecuados. Bien, a través de esos sellos que tenéis ahí, que se explican con mucho detalle en la guía, podemos tener unas garantías de que cuando vayamos a realizar los ensayos de la calidad del aire en el interior de los edificios, cumplimos. La renovación de los edificios tiene un tratamiento especial, como no podía ser de otra manera, pero va a pasar también por el análisis de la calidad del aire, y hay una serie de estrategias para conseguir que cumplan y, en caso de que no cumplan, evaluar el nivel de incumplimiento. Mejorar las cualidades acústicas, no me paro. Tenemos el código técnico, tenemos la reglamentación de la Comunidad Autónoma de Castilla y León, que yo creo que es una de las mejores que hay en España, y lo único que se va a pedir en obra nueva es mejorar en 3 decibelios el nivel de aislamiento acústico, y el nivel de ruido de impacto que sea inferior a 3 decibelios, ¿vale? Ahí hay una rata, son decibelios, no son decibelios A. El caso de renovación de edificios existentes, que un poco a veces se salen por la tangente y se escapan de este requisito, se les va a pedir que cumplan con el requisito. Ahora bien,
Es muy posible que haya algunas cuestiones como el ruido de impacto, por la experiencia que tenemos, es muy difícil que lo cumplan, pero si la renovación es una renovación de tipo energético, habéis de saber que cuando un edificio tiene altas prestaciones acústicas, los niveles de infiltración del aire son muy bajos, es decir, es muy eficiente desde un punto de vista energético. Por lo tanto, es un aspecto que se va a evaluar y en las renovaciones de los edificios, si son renovaciones de tipo energético, pues por lo menos el aislamiento del ruido exterior deberán de cumplir y posiblemente también entre unidades de uso, dependiendo, bueno, un poquito del alcance. Se van a realizar los ensayos, ya se están realizando, pero en este caso con más motivo. Mejora de la iluminación natural es un aspecto un poco novedoso. Hemos dicho que queremos viviendas eficientes y saludables. Yo creo que después del confinamiento, la pandemia, todos nos hemos dado cuenta de que hay ciertas cosas en nuestras viviendas que serían mejorables y creemos que una de ellas es el nivel de iluminación. Es algo que de forma indirecta viene regulando las ordenanzas de edificación contenidas en las normas urbanísticas, en los planes generales y un poquito por una proporción mínima de tamaño de los huecos en relación a la superficie de las estancias. Muchos de vosotros ya trabajáis bajo la metodología BIM y si entendemos lo que es la metodología BIM, pues no es ningún problema realizar simulaciones lumínicas porque tenemos los edificios modelados geométrica y cualitativamente y por lo tanto saltar de ahí a un programa de simulación lumínica no es difícil. En la guía se recogen las características, o sea, cómo tenemos que programar el simulador, las condiciones de cielo, el día de simulación y demás cuestiones para obtener este valor. Como referencia, no es mucho, es lo mínimo que se pide de iluminación y de alumbrado en la deambulación en los espacios y en los lugares de trabajo, por lo tanto, tampoco es que sea excesivo. Sí se ha querido controlar un poco los posibles, no deslumbramientos, sino la uniformidad de la iluminación, limitando también los parámetros mínimos. Pero ¿qué sucede? Que todavía no todo el mundo trabaja bajo la metodología BIM. De ahí que en este requisito se haya definido un método simplificado, en coherencia un poquito con lo que hace el código técnico. Ese método simplificado es el método del factor de luz natural, que el IDAE nos lo explica perfectamente en una guía sobre alumbrado natural, al tiempo que también da una serie de recomendaciones, ¿vale? Este requisito se aplica a qué espacios, a los habitables en horario diurno, es decir, salones, cocinas y si hubiera espacios de trabajo. Y si el edificio contara con algún tipo de espacios comunes, tipo coworking, salas de estar, pues también todo aquello que tenga un horario diurno. Como os hemos dicho, opción simplificada que el IDAE explica y la guía también ayuda a comprender esa guía del IDAE. Bien, uso del suelo y mejora del entorno. Aquí tenemos dos requisitos en construcción de edificios nuevos y solamente uno en la renovación. Esta mañana se nos ha hablado de que es necesario proteger la biodiversidad y también los recursos económicos, ¿vale? Uso del suelo es un requisito que viene de taxonomía. Se trata de preservar espacios de alto valor biológico y de alto valor económico. ¿Por qué? Por sus características de fertilidad naturales y garantizar la recuperación de los suelos potencialmente contaminados. Taxonomía está hecho para toda la Unión Europea. Nosotros tenemos una tradición urbanística y una tradición de tramitación y de gestión del suelo, pues yo diría que viene desde el catastro con el Marqués de la Ensenaza hace ya varios siglos. O sea, que nosotros tenemos un control del territorio que no tienen otros países de la Unión Europea. Y esto nos puede resultar un poco extraño, pero realmente es muy sencillo. Al final se trata de hacer una justificación urbanística, no tanto pensando en nosotros, que ya sabemos que cuando tenemos un suelo urbano es un suelo que ha pasado por todas las garantías, pero tenemos que ponerlo. Bueno, pasamos al siguiente. Mejorar el entorno urbano. Aquí directamente ya os estamos proponiendo una serie de medidas para combatir el efecto isla de calor, con lo que estáis viendo ahí. Son sencillas de cumplir y en la guía se explica un poco y se dan pautas para cuando no tengamos valores de IRS de los materiales, pues poder hacer una asimilación. El objetivo, mejorar el entorno urbano y adaptar nuestro edificio al cambio climático. Y por último, construcción de edificios nuevos. El Código Técnico nos exige un plan de uso y mantenimiento de los edificios y lo único que vamos a tener que hacer nosotros ahora es a ese plan de uso y mantenimiento del edificio ponerle unos números, dar un valor económico.
No se va a pedir calcular valores en futuro, no, simplemente con los valores y con los precios que nosotros hemos tenido en el proyecto, marcar un coste. ¿Para qué? Para que el futuro usuario tenga claro lo que van a suponer los costes energéticos anuales, el mantenimiento anual, los mantenimientos periódicos y los grandes mantenimientos de renovación, y cuando llega, por ejemplo, sustituir un ascensor a los 20 años, sustituir un sistema energético a los 25. Bueno, y con esto he terminado y disculpad, es muy rápido, pero esto es muy extenso. Buenas tardes a todos. En primer lugar, agradecer la invitación al Consejo General de Arquitectura Técnica y al Consejo Superior de Colegios de Arquitectos, que venimos juntos a presentar esta guía. Sin duda, la rehabilitación es un gran reto. Tenemos por delante unos objetivos que calificaría casi de inalcanzables, muy exigentes. Tenemos que rehabilitar un número increíble de viviendas, tenemos que multiplicar nuestra capacidad de rehabilitación por 10, va a haber un cambio de paradigma en el sector de edificación si esto lo conseguimos, y tenemos que conseguirlo, porque la rehabilitación superará a la obra nueva, ¿no? Y todo esto no es fácil, aquí tenemos muchas barreras. Yo voy detectando que vamos mejorando ciertas cosas y que vamos avanzando y que esta cultura de la rehabilitación se va consiguiendo, pero sin duda aquí tenemos que remar todos juntos, las administraciones, las ayudas, las desgravaciones fiscales, las profesiones, los profesionales, las asociaciones. Tenemos que remar todos juntos para ayudar a que esto de verdad sea un éxito, porque realmente tenemos la oportunidad, lo que nos viene, las exigencias que nos llegan, hablan de kilovatio hora metro cuadrado año de energía primaria y hablan de kilos o toneladas de CO2 por metro cuadrado o por la unidad que sea, ¿no? Pero esto no solo se trata de esto, que esto es lo que va a incentivarlo todo. Yo me agarraría a esto, que es la exigencia, como la oportunidad, como muy bien se acaba de explicar, de mejorar los edificios de una forma global. Y al mejorar los edificios de una forma global, mejorar sin duda la calidad de vida de las personas. Es decir, los agentes del sector tenemos la oportunidad de, a través de nuestras actuaciones, mejorar la vida de las personas, sus condiciones de confort, salud y bienestar, accesibilidad, seguridad, etcétera, y creo que es una oportunidad que no podemos dejar pasar. Para eso es muy importante todas estas guías y herramientas. Yo os felicito a todos que habéis presentado antes que a mí. Solo destacaría, como ha hecho Elvira, incluso las oficinas de rehabilitación, las oficinas de rehabilitación de la arquitectura técnica y también donde hay de los administradores de fincas, porque creo que es este nexo de unión con la ciudadanía que es muy relevante, ¿no? Que hemos tenido, bueno, pues muchas alegrías, ¿no? Concretamente, el Colegio de Aparejados y Arquitectos Técnicos de Aragón, que es de vuestra zona, nos da unos datos que son súper optimistas, ¿no? En este sentido, ¿no? Y lo único que a mí de esto me da pena es que hay en algunos sitios que quizá pierdan la financiación, y esto no debería ser, porque si tenemos que rehabilitar cientos de miles de viviendas de aquí al año 2050, las cosas que están funcionando no deberían perder su financiación, ni el libro del edificio existente, ni las oficinas de rehabilitación, ni las desgravaciones fiscales, etcétera, ¿no? Bien, sin más, dicho que esto es importante y que esto no solo se trata de emisiones y de kilovatios, hay muchas más cosas más allá, como son la gestión de los residuos, que es de lo que hemos venido a hablar Elena y yo. Bien, entonces nada, muy rápidamente voy a pasar unos datos. La guía es, por supuesto, totalmente gratuita, descargable en cualquiera de las webs de los dos consejos y está, bueno, hace un repaso sobre toda la gestión de los residuos, pero muy focalizada a la rehabilitación. ¿Y por qué decidimos hacer esta guía? Para ayudar a nuestros técnicos. ¿Y por qué creíamos que nuestros técnicos necesitaban ayuda? Porque la gestión de los residuos es muy exigente o está bien llevada o bien coordinada en algunas comunidades autónomas y en otras no tanto, ¿no? Entonces, habían sitios donde nuestros técnicos, los arquitectos y los arquitectos técnicos, podían no estar acostumbrados a saber cómo gestionar esto para conseguir el 70% de recuperación de los residuos de construcción, que es una exigencia muy importante y que no debemos olvidar que habrá que justificar para todos los fondos Next Generation. Es decir, dicen, se han acabado las solicitudes en muchos sitios, cierto es, pero las obras se están ejecutando ahora y uno de los documentos que habrá que presentar a la hora de justificar al final la subvención será que se ha cumplido con este requisito que, ojo, tiene su miga, ¿no? Y luego yo creo que está muy bien porque hace también un repaso de los residuos más comunes en las obras de rehabilitación y unos ejemplos que creo que serán muy útiles. Y ya sin más, voy a ir muy rápido 4 diapositivas que tengo porque Elena, que es la que ha tenido más carga técnica, porque es la que tiene más conocimiento de este tándem que estamos hoy aquí, os pasará a explicar la guía, pero sí deciros que los residuos de construcción y demolición tenemos datos que no son quizá muy fidedignos.
algunos, pero los que hay son estos que os pongo aquí, del INE, que habla de que el 30% de los residuos totales son de construcción y demolición. Fijaros lo que aportamos a un problema social muy relevante y técnico, que es el de los residuos, ¿no? Pero es que el crecimiento, yo digo, bueno, esto está mal porque esto es la escala. No. Ahí dice que ha crecido en los últimos 7 años un 30%. Esto dice el INE, Luego dirá, es que esos datos no sé... Bueno, son a los que he podido acceder públicos y que tengan cierto respaldo. El 30%, lo cual tiene sentido porque se hacen más obras nuevas y más rehabilitaciones. Pero es que queremos hacer muchas más obra nueva, porque se quiere multiplicar por 2 la obra nueva que se hace, y queremos hacer mucha más rehabilitación. Por lo tanto, es factible pensar que podemos llegar a ser más de la mitad de los residuos que se generen provengan de la construcción y demolición. Fijaros si es importante tratarlos adecuadamente, ¿no? Y en este sentido, el CESCA y el CEGATE ya nos hemos unido anteriormente, esta guía de ratios nacionales, que es descarga gratuita también, para ayudar en las obras nuevas, y hicimos esta de rehabilitación. Bueno, pues un poco, no voy a entrar en los números porque no quiero restarle ni un minuto a Elena, pero un poco tratando de dar respuesta a esto que os decía antes, al reto tan increíble que tenemos por delante, ¿no? Fijaros, esos datos son del 2018, donde ya la Comisión Europea decía que se debía rehabilitar un 3% del parque edificado anualmente. Si rehabilitamos un 3% del parque edificado anualmente, necesitamos, el número es fácil, 30 años, ¿no?, para rehabilitarlo completo, algo más, ¿no? Por lo tanto, ya no llegamos, ¿no? Pero es que en ese momento nosotros estábamos rehabilitando, en vez de el 3%, que a lo mejor serían 750.000 viviendas, rehabilitando 30.000, fijaros, de 30.000 a 750.000. O sea, fijaros el reto tan increíble que hay por delante y con objetivos que ya nacen en sí mismos, que no llegaremos porque con 300.000 viviendas al año, que es el del PNI, ¿no?, que ahora se está rehaciendo, ¿no?, o se ha rehecho, ya no llegamos a los objetivos que realmente marca Europa, ¿no? En cualquier caso, estos ya son muy elevados, ¿no? Pero con que hiciéramos la mitad de lo que queremos hacer, ya sería bastante para mejorar el parque edificado y ya significaría muchísimo la gestión de residuos, y por eso hemos hecho esta guía con la intención de ayudar a los técnicos a que sean capaces de justificar adecuadamente ese requisito que está ahí, de que al menos el 70% de los residuos de construcción-demolición deberán estar recuperados, reciclados en obra. Y sin más, le dejo a Elena que pase con la parte más técnica. Bueno, pues quiero contaros un poco cómo es la estructura que hemos pensado para la guía, teniendo en cuenta que los técnicos y técnicas de la construcción o no tenemos formación reglada sobre el campo de la gestión de los residuos, y nos hemos ido un poco haciendo autodidactas en este campo. Nos van cayendo normativas y los conceptos los tenemos un poco cogidos con pinzas. Entonces, ¿cuál es el primer paso que nosotros nos hemos planteado aquí? Pues aquellos conceptos que son absolutamente necesarios para poder incorporar los residuos en la gestión del edificio, tanto desde el punto de vista de evitarlos como del punto de vista de separar los flujos de residuos peligrosos como de aprovechamiento de los no peligrosos, pues vamos a necesitar saber cómo hacemos eso a través de esos conceptos. El segundo gran paquete que nosotros estamos manejando es en todas las fases en las que trabajamos los técnicos y las técnicas, hay una cierta intervención en la gestión de los residuos. En la primera de las fases, que sería la que corresponde al proyecto, tenemos como prácticamente toda la responsabilidad. Ahora vamos a ver de una manera muy rápida cómo es esto. Pero en el resto de las fases, en la fase de gestión de obra y en la fase de control documental de cómo se están haciendo las cosas, también tenemos una cierta participación y una cierta responsabilidad en esos dos grandes paquetes que van a ser los residuos peligrosos y los residuos no peligrosos. Como esto parece como una cosa muy faramayosa, hemos intentado que esta guía fuera una guía muy práctica y que tuviera muchas herramientas de ayuda. Esas herramientas de ayuda que os estamos facilitando, algunas están en forma de tabla dentro de la propia guía y otras están en forma de herramientas descargables. En este caso se trata de hojas Excel. Una cosa que yo creo que es de gran interés, o por lo menos tiene una intención de que cada uno pueda ir haciendo su camino, es que estas hojas Excel son hojas Excel abiertas. Es decir, que cada uno de nosotros cuando trabaje puede ir, cada una de nosotras puede ir cambiando las tablas, los porcentajes, las cantidades. Quiero decir, esto es una herramienta de soporte para la actividad individual de cada uno de los técnicos y técnicas en el campo de la gestión de los residuos.
Todas estas tablas, todos estos ejemplos, una serie de informaciones que os estamos dando o de pequeños chivatos, de pequeños avisos que aparecen resaltados en la guía que dicen, ojo, ten cuidado con esto, tienen el sentido de que podáis hacer el recorrido de una manera más o menos acompañados por la guía. Entonces, vamos a ver, por último, hemos metido unos ejemplos. Un caso de una rehabilitación de la envolvente térmica del edificio y un caso de la rehabilitación de las instalaciones del edificio, donde aplicamos todo eso que hemos ido desarrollando a lo largo de la guía. Bueno, pues vamos a al primero de los grandes apartados, destacar 3 cosas. Hemos metido solo aquellos conceptos que creemos que pueden generar algún tipo de duda en los técnicos y las técnicas, como puede ser, por ejemplo, la diferencia entre la reutilización que se aplica a materiales y la preparación para la reutilización que se aplica a residuos. Luego, después, hemos metido las partes de la normativa que son de obligado cumplimiento para que todos los tengamos en la cabeza, que son no solamente el Real Decreto de 853/2021, sino la Ley 7/2022 y lo que dice respecto a ese 70%, al amianto, al desmontaje selectivo, todo eso lo hemos recogido en este capítulo. Y por último, y muy importante, hemos recogido una explicación de lo que son los códigos LER. Los códigos LER, que son los códigos de la lista europea de residuos, son unos códigos que ninguno a priori conocíamos, pero que se explican muy bien ellos solos, tal y como lo tenéis recogido ahí. Es un código numérico que va dándonos mucha información sobre las familias de los residuos, sobre el tipo de residuo y sobre la actividad que los genera. Con eso se cerrarían los 3 puntos más importantes de ese primer apartado. En el segundo apartado, que sería el apartado que corresponde al proyecto, que sería el que corresponde a qué hacemos con los residuos peligrosos y no peligrosos, vamos a empezar por la primera fase, que sería la fase de todavía estoy estudiando mi edificio. ¿Qué tengo yo que hacer cuando estudio mi edificio? Por una parte, tengo que auditar los residuos peligrosos y no peligrosos que hay en el edificio. Tengo que inventariarlos porque me obliga la legislación vigente. Y por otra parte, con la actividad que yo voy a desarrollar, voy a tener que hacer una estimación de cantidades. ¿Cómo nos ayuda la guía para eso? Pues la guía nos ayuda, por una parte, os facilitamos unas tablas que van a recoger los residuos peligrosos más habituales que vamos a encontrar en una obra objeto de rehabilitación, y una segunda tabla, que son las que tenéis ahí, que recoge los que podrían generarse. También, para facilitaros un poco la tarea, estamos recogiendo, esta vez es un descargable, el modelo de inventario que tiene la Comisión Europea para que vosotros podáis recoger tanto los residuos peligrosos como no peligrosos que aparecen a lo largo de todo el proceso constructivo. Respecto a la estimación, pues volver sobre lo que comentaba Juan antes, ya hicimos en su momento, hace un tiempo, la guía de ratios, donde estamos dando estimaciones tanto para obra de rehabilitación como para obra nueva. Bueno, pues ya tenemos auditoría y esa estimación de cantidades. Seguimos caminando en nuestra fase 1. ¿Cómo hacemos con los residuos? ¿Cómo programamos la operación? Eso sería como el primero de los pasos. Pero el segundo es el residuo que menos problemas genera, es el residuo que no se genera. Por lo tanto, desde el propio proyecto, estamos incluyendo aquí los conceptos de economía circular, la ISO 20887, que habla de circularidad, que habla de adaptabilidad efectiva y que habla de optimización de los recursos. ¿Qué sentido tiene esto en una guía de gestión de residuos? Pues que vamos desde el principio a pensar no solamente a corto, sino a medio y a largo. Es decir, eso que estamos introduciendo en el edificio, cuando acabe su vida útil, sea o bien del material, o bien de una parte, o bien del propio edificio, cómo podemos transformarlo. Aquí os estamos facilitando una tabla, que es la tabla de los 10 puntos clave de la ISO 20887, que serían las estrategias de diseño que creemos que pueden ayudaros
a introducir la economía circular en el diseño. Y por último, tenemos cómo podemos recoger todo esto en nuestro proyecto. Salimos de esta fase 1, también voy un poco demasiado rápido quizá, y vamos a la fase 2 y a la fase 3. En la fase 2 y en la fase 3 ya no somos los únicos actores que participan. Hemos salido de la fase proyecto, hemos llegado a la fase de gestión de la obra y a la fase de control documental. Entonces aquí incluimos una serie de recomendaciones, también en forma de pequeñas tablas, y aquí aparecen esa especie de avisos de ojo. Intenta introducir todo esto que te estamos comentando en tu relación con el ejecutor de la obra, porque eso va a facilitar una mejor gestión de los residuos o una corrección de los problemas que pudieran generarse. Bueno, ahí habríamos hecho ese recorrido de la fase 1, la fase 2 y la fase 3, pero hemos querido destacar de manera específica con un capítulo particular el amianto, porque es el material más peligroso que solemos encontrar en la edificación y porque además tiene su legislación específica. Y un control documental absolutamente severo. Entonces, aquí y además la participación de los técnicos y las técnicas es parcial, porque en el tratamiento del amianto siempre tenemos que trabajar en combinación con otros agentes. En concreto, tenemos que trabajar en combinación con empresas que estén inscritas en el RERA, inscritas en un registro de empresas con riesgo de exposición al amianto. Pero nosotros también estamos ahí porque nosotros hacemos el estudio de gestión de residuo, nosotros tenemos que decir a priori si vemos o no vemos amianto en nuestra edificación, lo tenemos que recoger en esa fase 1 de proyecto, y qué tipo de peligrosidad tiene ese amianto. Si es un amianto muy peligroso, es decir, amianto friable, que como veis está descrito el concepto de friabilidad también en uno de esos grandes avisos, o se trata de amianto no friable. Para ayudaros de nuevo en este camino del conocimiento del amianto, os hemos incluido dos grandes tablas. Una tabla que se corresponde a los materiales conteniendo amianto friable, dónde suelen encontrarse, qué tipo de elemento es el que lo suele contener y qué tipo de peligrosidad es la que tiene cada uno de ellos. Hay dos grandes tablas, una para materiales friables y otra para materiales no friables. Esto quiere decir que nosotros vamos a poder colaborar en esas estrategias de localización y vamos a poder ponernos de acuerdo con estas empresas inscritas en el RERA que tienen que hacer un plan para la retirada de ese amianto. Estas empresas que están inscritas en el RERA tienen que hacer un plan de trabajo y ese plan de trabajo tiene una serie de requisitos que para que vosotros los tengáis en mente y para que se recojan en el estudio de gestión de residuos y en el plan de gestión de residuos, os hemos puesto aquí en forma de lista. Tenéis que, cuando os enfrentéis a la existencia de amianto en una obra, tenéis que comprobar que todos esos puntos se cumplen en el plan de trabajo. Pero además, para ayudarnos otro poquito en este sentido, pues os hemos incluido cuáles son las estrategias más habituales, tanto de encapsulado como de manipulación de materiales con riesgo de contener amianto. Están detalladas porque es interesante que todas y todos sepamos qué es lo que está ocurriendo con respecto al amianto en este caso. Todo esto, al final, lo resumimos en una tabla de control documental del amianto, donde, como os digo, aparece tanto el ejecutor de la obra, como el proyectista, como la dirección de la obra, como la empresa que se encarga de la retirada. Bueno, pues ya habríamos hecho el recorrido completo, entonces también un poco la idea que nos parecía que era interesante es hacer como de una manera cualitativa una estimación de cuáles serían los residuos más habituales en una obra de rehabilitación.
tanto los que existen en envolvente, que van a ser bueno, pues todos los elementos que tenemos que quitar, todas las rozas que tenemos que hacer, como en instalaciones, aquellos elementos obsoletos, tanto en generación, como en distribución, como en emisión, y una segunda descarga que se correspondería a cuáles van a ser los residuos que vamos a generar nosotros, los actores implicados en el proceso, en la propia obra de rehabilitación, también divididos en dos grandes paquetes que van a ser la envolvente y las instalaciones. Todo eso, todo el recorrido que hemos hecho a lo largo de los capítulos anteriores, lo hemos recogido en dos grandes tablas. Esas dos grandes tablas, una se refiere a materiales salientes no peligrosos, es decir, ya tenemos código LER, ya tenemos dónde lo vamos a encontrar, ya tenemos qué podemos hacer con ese material, ya tenemos si es reciclable o es recuperable y ayudados por la guía de ratios vamos a poder hacer un cálculo de cantidades. Lo mismo, la misma tabla la tenemos para residuos peligrosos. Al final de estas dos tablas, que como he comentado antes, se trata de tablas Excel, al final de esas dos tablas tenemos un elemento de justificación del aprovechamiento, del destino a aprovechamiento de ese 70%. Aquí abajo tenéis recogidos, tanto por el Consejo de Aparejadores como por el Consejo de Arquitectos, de dónde se pueden descargar todas estas tablas. Bueno, y para terminar, pues os hemos dejado aquí, pero yo creo que lo vamos a dejar, el ejemplo, os hemos dejado aquí uno de los ejemplos, los materiales que nos vamos a encontrar, cómo auditamos en la fase 1 del proceso, tanto peligrosos como no peligrosos, cómo hacemos el cómputo de cuántos vamos a generar y cómo finalmente todo eso lo podemos introducir en nuestro estudio de gestión de residuos y para solicitar en su momento las correspondientes subvenciones. Y bueno, y con esto dejo a Juan que cierre el tema. Que os la descarguéis. Mira, la podéis descargar también en cualquiera de los dos consejos, en la página de cualquiera de los dos consejos. Y eso es todo. Muchas gracias.